Ya en la parte de aplicaciones en ingeniería, pues iba a ser muy raro que de primera instancia nos encontráramos con representaciones de sistemas o señales que aparecieran así tal cual en pues en las tablas, ¿verdad? En las tablas de transformadas de Laplace. Normalmente, pues eso no ocurre. ¿Por qué? Porque pues, los sistemas son muy variados, por lo tanto, pues no es como que vayamos a encontrarlos así tal cual. Entonces, hablamos de que en las aplicaciones que normalmente pues utilizamos como parte de ingeniería, ya sea mecánica, eléctrica o electrónica o mecatrónica, es en modelado, en control y en filtros. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, normalmente le expresamos una función en modo de una división entre dos polinomios. Y ahorita un poquitito más adelante vamos a ver que pues eso tiene un nombre, ¿verdad? Básicamente es una función de transferencia, ¿sí? Cuando hacemos la parte de cómo se comporta la salida respecto a la entrada, pues lo que estamos haciendo es generar una función de transferencia para poder visualizar esa forma o ese modo de trabajarlo. Entonces, por eso es que cuando se presenta ese polinomio, pues nosotros debemos de revisar el grado de los polinomios, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, cuando el primer caso, que es el, digamos, más común o el que normalmente tenemos presente, es cuando el polinomio del denominador tiene un grado más alto que el polinomio del numerador, ¿sale? Si eso ocurre, entonces tenemos que aplicar este método de fracciones parciales, que ahorita ya vamos a empezar a verlo. En caso de que no se cumpla eso, quiere decir que el numerador, el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador, y ya ahí no hace falta hacer como tal una expansión de fracciones parciales, simplemente se hace una división directa y con eso separas en diferentes términos, en varios sumatorias, pues lo que vale esa división, ¿verdad? Hasta obtener un residuo, donde ese residuo pues sea más fácil, obviamente, que la división original y que ya podamos trabajar con él. Esto normalmente se aplica en la transformada de inversa, pero en Z. Fíjense, aquí lo más común en S es hacer una separación en fracciones parciales y en Z lo más común es hacer una división directa, pero bueno, eso ya lo veremos en la unidad temática 3. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, pues nada más darle formalismo a eso que decíamos de que si separamos en diferentes fracciones, en una suma de fracciones, como es una transformación lineal, pues le puedo aplicar los operadores aditivo y homogéneo, es decir, yo puedo encontrar por separado la transformada de Laplace de cada término que vaya encontrando al hacer la expansión de fracciones y al final sumarlas y con eso obtener la transformada de Laplace inversa de toda esa división de polinomios. Entonces, eso es lo que vamos a ver enseguida y ahí nos quedamos. Ahora sí, déjenme lo pongo a pantalla completa. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Bueno, tengo una f de s que les digo, normalmente pues la tengo expresada en un polinomio. ¿Y qué vamos a hacer? Pues expresarla en diferentes términos de tal manera que al sumar todos esos términos me dé mi f de s, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que quiero obtener? Pues la transformada de Laplace inversa de toda mi función. Pero como también la tengo expresada en diferentes términos que al sumarlos me dan f de s, entonces, por las propiedades, yo puedo decir que le puedo aplicar la transformada de Laplace inversa a cada uno de los términos por separado y al final sumarlos. Y entonces, al aplicarle la transformada de Laplace inversa a mi f de s total, pues lo que pretendo es obtener una f de t. Y esa f de t va a ser igual a la suma de todos los términos que me dieron de aplicar la transformada de Laplace inversa a cada uno de esos términos en los que separé mi f de s. ¿Cómo lo separé? Bueno, ya vimos que eran dos maneras. Una,
pues haciendo la expansión de fracciones parciales, y si se cumplía la de que el orden del numerador es mayor al denominador, pues aplico una división directa para separar estos términos. Entonces, ¿cómo se hace esa separación? Bueno, normalmente lo que se busca es hacer una separación en términos lineales en el denominador para que así nosotros podamos ir a las tablas y poder encontrar fácilmente una expresión igual a esta que me permita de manera parcial ir obteniendo las transformadas de Laplace inversa y posteriormente al sumar todo, pues obtengo ya la transformada de Laplace total de todo el sistema, ¿no? Entonces, básicamente es lo que pretendemos hacer, tener una constante sobre un término lineal más otra constante sobre un término lineal, etcétera. ¿Cuántos términos van a ser? Pues ya depende de cómo esté dado o definido BS sobre AS, ¿sale? Y para eso les encargué que estudiaran la parte de expansión por fracciones parciales. Hay diferentes casos en los que podemos caer o terminar, y si bien la técnica, digamos, es básicamente lo mismo, la separación es un poquito distinta dependiendo a cómo se estén comportando los polinomios. Entonces, nosotros vamos a ver al menos 3 casos que son los que típicamente nos podemos encontrar. Puede haber más, pero ya con esos podemos hacer una combinación de ellos y prácticamente expander los polinomios que nosotros queramos, ¿no? Entonces, eso es el chiste de la expansión, separar en términos con constantes en el numerador y lineales en el denominador, para que al ir a las tablas fácilmente podamos encontrarlos y al sumar todo, pues encuentro la transformada de Laplace inversa de todo el sistema. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. No, maestro. Bien, me dicen si están tomando notas, si no, para continuar, por favor. Yo sí estoy tomando notas, profe. Muy bien, me dicen cuando ya los demás ya vayan teniendo a la mano sus tablas de transformadas, por favor. Ya, profe. Bien, ¿alguien más que necesite tiempo o ya podemos avanzar? Bien, si nadie dice lo contrario, entonces avanzamos. Vamos a tener ya los ejemplos. Aquí, pues la parte teórica del álgebra convencional, esa pues, ya se las encargué que la repasaran. Y aquí simplemente pues lo vamos a aplicar. Y aquí,
vamos a partir del hecho que en el denominador ya tenemos factores, ¿sale? Es decir, aquí abajo tengo si yo multiplico término a término, pues lo que obtengo es un sistema de orden 2, que sería s cuadrada, más 3s, más 2, que también nos lo pueden expresar así. ¿Cuál sería nuestro trabajo? Factorizarlo. Es decir, para hacer una separación o una expansión de fracciones para los polinomios, necesito que en el denominador ya lo tengamos como factores, ¿sale? O sea, es decir, pues nosotros tenemos que hacer la chamba de hacer la factorización del denominador para llegar a esta expresión. Insisto, si nos lo llegaran a dar como s cuadrada más 3s más 2, pues yo tengo que utilizar los productos notables para factorizar eso, ¿verdad? O cualquier técnica que se sepa. Entonces, vamos a partir de eso. Los anotan, por favor, y ya me dicen para cambiar de la presentación a la cámara y empezar a hacer el desarrollo. Listo, profe. Bien, entonces vamos a comenzar. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir el escritorio para que observen la cámara. Para hacer el desarrollo. Entonces, permítanme. Ahí deben de estar viendo otra vez la presentación. Ahorita abro la cámara. Ahí está. Me dicen por favor si ya la están viendo. Sí, profe, ya se ve. Muy bien. Entonces, nótese que estamos primero viendo factores de primer grado no iguales. Es decir, que al realizar la factorización del denominador, nos quedan factores, o sea, lo que está dentro de primer grado, y que estos factores no son iguales.
cuando son iguales, se hace o se toma de otra manera. Después hacemos ejemplos de ello. Ahorita por lo pronto son que al factorizar el denominador nos quedan factores que no son iguales. Entonces, pues básicamente lo que me dice la teoría es que si yo quiero separar en fracciones esa expresión, esto va a ser igual a una constante dividida entre el primero de los factores. Bueno, para llevar un orden, ¿verdad? Pero es para cualquiera, pues. El chiste es que sean todos los factores. A sobre S más 1, más una segunda constante sobre el resto, el otro factor. Si fueran 3 factores, pues fuera más C sobre S más 2. Si fueran 5 factores, A, B, C, o como le quieran llamar, ¿verdad? X1, X2, X3, como lo quieran. El chiste es que suponer una constante en el numerador dividido sobre cada uno de los factores que tengo en el denominador. Eso es lo que me dice la teoría. Ahora bien, aquí, si lo tomamos como si fuera una ecuación, pues entonces tengo dos cosas que no conozco. No conozco ni A y no conozco ni B. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar el numerador solo del lado izquierdo de la igualdad y trabajar únicamente con el lado derecho hasta que podamos agrupar solamente las puras S y en otro término, o sea, en un solo término las puras S y el resto como términos independientes aparte. Entonces, si yo quiero dejar esto libre, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar toda mi expresión, o sea, ambos lados de la igualdad, por estos dos factores. Al multiplicar el lado izquierdo por estos dos factores, pues se van a hacer 1 y solamente me va a quedar S más 3. Y acá, al multiplicarlo, pues me va a quedar solamente S más 2 y acá S más 1. Por primera vez, pues lo voy a poner para que se entienda y ya después, pues nada más rápido, ¿verdad? Aquí nada más de ver lo podemos deducir. Entonces, bueno, o cómo lo puedan ver mejor, porque esa luego es la maña que nos enseñan desde secundaria, ¿no? Esto está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces tiene que multiplicar a los dos términos, ¿sale? Entonces lo voy a hacer de esa manera para que se entienda y ya después, ya no voy a hacer esto, ya nada más es, pues si yo multiplico mi primer término por el denominador, pues se me va a eliminar el S más 1. Bueno, se hace 1, ¿verdad? Nada más me queda S más 2 y acá nada más me quedaría S más 1. Entonces, si yo multiplico ambos lados de la igualdad por estos dos factores, me quedaría de la siguiente manera. S más 1 por S más 2 por el que tengo acá, por S más 3 sobre S más 1, S más 2. Del otro lado, si yo multiplico, pues lo tengo que multiplicar a los dos términos, entonces me quedaría A por S más 1 por S más 2 sobre S más 1 más B por S más 1 por S más 2 sobre S más 2. Entonces, si yo reduzco esto, S más 1 entre S más 1, pues me va a dar un 1. Ya no los tomo en cuenta. S más 2 entre S más 2 también me da un 1 y únicamente me va a quedar el S más 3, como si hiciera esto de que está dividiendo, pasa multiplicando. En realidad eso es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Acá tengo S más 1 por S más 2 entre S más 1, entonces S más 1 entre S más 1 me va a dar 1 y solamente me va a quedar A por S más 2. Y en el otro lado, S más 2 entre S más 2 se hace 1 y solamente va a quedar multiplicando S más 1 por B. De tal manera que haciendo o quitando esos elementos que se hacen 1, pues me quedaría que S más 3 va a ser igual a A por S más 2 más B por S más 1. ¿Sale? Y de aquí lo único que tengo que hacer ya es terminar de hacer la multiplicación término a término del lado derecho. Del lado izquierdo no le voy a hacer nada. S más 3 va a ser igual a AS
más 2A más BS más B. Y entonces ahí lo que vamos a hacer es agrupar todos los factores que sean iguales, ¿verdad? Los que tienen S y los términos independientes. Entonces sigo trabajando únicamente del lado derecho. S más 3 va a ser igual a, si yo factorizo la S, pues sería este y este, que sería A más B por S más 2A más B. Entonces, si se fijan, el objetivo es que me quede una expresión agrupada de tal manera, pues que se parezca a la del lado izquierdo. Es decir, tengo un término de primer grado, acá también. Tengo un término independiente, acá también. Por lo tanto, si es una igualdad, el coeficiente del término de primer grado, pues debe ser igual al coeficiente del término de primer grado del otro lado. El término independiente del lado izquierdo debe ser igual al término independiente del lado derecho. Por lo tanto, de aquí van a salir dos ecuaciones con dos incógnitas, las cuales pues hay que resolver. Entonces quedaría que A más B es el coeficiente de S y acá el coeficiente es 1. Entonces me quedaría A más B igual a 1. Y esta sería mi ecuación 1. Y del otro lado, 2A más B igual a 3. Y esta sería mi ecuación 2. Y entonces aquí, pues ya nada más hay que resolverle el sistema de ecuaciones para saber cuánto vale A, cuánto vale B. Y aquí, pues a mí ya no me corresponde revisar si saben o no saben. A mí simplemente me van a decir cuánto da, independientemente del método que vayan a utilizar, de acuerdo a las herramientas que tengan. Entonces, se vale hacerlo por sumas y restas, igualación, sustitución, Kramer, o sea, determinantes, Gauss, Gauss-Jordan, en la calculadora, en la computadora, como háganle como quieran, pero ya nada más me dicen cuánto da, ¿sale? En lo que se les estaba diciendo los métodos, si usaron la calculadora, pues ya prácticamente lo deberían de tener. ¿Cuánto les da? A es igual a 2 y B es igual a -1. Así es, A es igual a 2 y B vale -1. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? No, profe. Ok, para moverlo, si quieren, me dicen si necesitan anotarlo para esperarme y ya moverle para continuar a partir de esto. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces continúo. Lo voy a subir un poco para continuar. Entonces, ¿esto para qué lo hicimos? Para poderlo sustituir en donde empecé, ¿verdad? Aquí. Al sustituirlo aquí, ya tengo valores constantes para cada uno de esos términos y por lo tanto ya podría separar mi transformada de Laplace en dos transformadas de un orden menor que el que tengo en el denominador de la función original. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer es decir que ahora S más 3 sobre S más 1 por S más 2, ¿a qué va a ser igual? A la A que vale 2, 2 sobre S más 1. Luego aquí hay un menos, de una vez le pongo menos 1 sobre S más 2. Estas dos expresiones son iguales. Si yo realizara esta resta, me quedaría exactamente lo mismo que tengo a la izquierda. ¿Sale? Entonces, ahora sí, si yo lo que pretendo es obtener la transformada de Laplace de toda la señal, entonces, transformar la Laplace inversa de la función f de s,
pues este equivale a obtener la transformada de Laplace inversa de S más 3 sobre S más 1 por S más 2, así tal cual completo, ¿verdad? Lo cual, pues si complicaría, no, en las tablas no va a aparecer una cosa igual a esta. Pero yo lo puedo separar en estos dos términos, es decir, esto va a ser igual a la transformada de Laplace inversa de 2 sobre S más 1 menos la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más 2. Por lo tanto, yo puedo sacar este 2, entonces esto va a ser igual a 2 veces la transformada de Laplace inversa de 1 entre S más 1 menos la transformada de Laplace inversa de 1 entre S más 2. Y lo que tengo que hacer es simplemente ahora es ir a las tablas, buscar en la columna X de S o F de S o como la tengan en las tablas, una expresión similar a esta y luego irme a la columna de X de T o la expresión en el tiempo para saber cuál es su transformada inversa. Y este tipo de expresiones sí la vamos a encontrar con facilidad. Nada más ahí, pues hay que tener cuidado con la parte de los signos en cuanto a que algunos están expresados como menos y entonces lo que equivale en el tiempo está como negativo o positivo, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver nada más la parte de los signos. Por favor, vean en las tablas a qué función corresponde y me dicen. ¿A cuál corresponde esta primera expresión? Creo que 2 sería la menos 1. No. A ver, chequen. Recuerden que nos debe quedar expresado en términos Es de E a tiempo. la menos 1 por T. Bueno, ya le va a dar la menos 1 por T. Ah, a la menos 1 por t, sí, o sea, a la menos t. Ya recuerden, ya no se Ah, sí, une perdón. el 1. Sí. Sí, se me fue. Sí, pero sí, recuerden que siempre la t es lo importante. Debemos de pasarnos de una función en Laplace a una función en el tiempo. Entonces sería 2 veces e a la menos t, ¿verdad? Si lo tienen como 1 entre s más a, pues la a vale 1. Y entonces la función en el tiempo es e a la menos at, entonces sería menos 1 por t, ¿verdad? Simplemente menos t. Y el segundo término, ¿cómo quedaría? O sea, el 1 sobre s más 2, ¿cuánto equivale? A la menos T. Exactamente, e a la menos 2t. Entonces, se fijan, pues ya el objetivo de poder expresar o separar mi señal o mi función original en elementos o términos, más bien dicho, más sencillos, o sea, de orden menor, pues me permiten ir a las tablas y rápidamente sacar la expresión a la cual equivale, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Es decir, esto ya sería mi f de t, ¿verdad? Esto es igual a mi f de t, básicamente, de toda esta expresión. ¿Dudas, preguntas? No importa, no, No, por no favor. importa. Bien, me dicen si necesitan anotar algo para esperarme, si no, para irnos al siguiente ejemplo, por favor.
Bien, si nadie dice lo contrario, entonces ya, ¿verdad? Nos vamos al siguiente ejemplo. Entonces nos vamos al ejemplo número 2. En el ejemplo 2 tenemos f de s es igual a 2s cuadrada más s más 1 sobre s más 2, 3s más 1, s más 3. Igual, aquí nos lo dan ya como factores el denominador, pero igual, de todos modos tenemos que checar. Recuerden que para aplicar la expansión de fracciones, el denominador debe ser mayor. Bueno, el orden del denominador debe ser mayor al orden del denominador. Entonces, s por 3s por s sería 3s cúbica. Entonces, acá abajo sí nos va a dar un polinomio de orden mayor que el numerador. Entonces, recuerden, lo que nos tenemos que fijar es en el orden de los factores del denominador. Todos son lineales y solamente aparece s elevado a la 1. Y cada uno de estos factores son distintos, es decir, no son iguales. Podemos seguir haciendo la expansión como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, esto me quedaría como 2s cuadrada más s más 1 sobre s más 2 por 3s más 1 por s más 3 va a ser igual a ¿cuánto? Ya la regué aquí con tanta línea. A, o sea, la primera, una letra o una incógnita, una constante sobre el primer factor, s más 2. Luego más, que no le pongo más una segunda constante b sobre 3s más 1 y luego otra vez más. Pensé que ya iba a ser un polinomio más largo y no. Luego sería más otra constante c sobre el otro factor que sería s más 3. Entonces, de esa manera, tengo la separación de la fracción que tengo al lado izquierdo, lo separaría en estos tres términos. Aplico lo mismo, multiplico y divido por todos los factores, tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la igualdad, y eso pues ya me daría algo parecido a lo que sigue. Sería 2s cuadrada más s más 1 es igual a la a que multiplica a 3s más 1 por s más 3. Es decir, el único que no multiplica la a, pues es el s más 2, que se hace 1 cuando multiplico por todos esos 3, ¿verdad? Más b, que multiplica a s más 2 por s más 3, más c, que multiplica a s más 2 y por 3s más 1. Y ya de ahí, pues lo que tenemos que hacer es una multiplicación término a término para poderlo después factorizar en términos cuadráticos, términos lineales y términos independientes para poder hacer esa igualación y que me queden tres ecuaciones con cada una de las tres incógnitas que acabo de suponer.
Entonces, esto va a ser igual a la A. Voy a hacer la operación término aquí. Sería 3S cuadrada más 10S más 3 más B por S cuadrada más 5S más 6 y por último más C que multiplica 3S cuadrada, 6 y 1, 7, más 7S más 2. ¿Sí? Y ya de aquí, pues hay que multiplicar la A y luego factorizarlo. Yo lo voy a factorizar de una vez. Entonces veo cuáles son los términos cuadráticos y entonces esto va a ser igual a 3S cuadrada. Perdón, ¿cuál 3S cuadrada? Si es lo que quiero quitar, ¿verdad? 3A, perdón, por hacerlo los dos pasos en uno, pero para no escribir tanto porque luego no nos alcanza ni el espacio aquí en una sola hoja. Entonces sería 3A. Voy a sacar como factor común las S cuadradas de aquí y de aquí, de cuando multiplique A, B y C respectivamente. Entonces sería 3A, hoy te lo pongo la A, más B, más 3 veces C, y todo eso multiplica a la S cuadrada. Luego todos los términos que tienen S, que es el 10, el 5 y el 7, entonces sería más 10A más 5B más 7C que multiplica a la S. ¿Sí? Y luego ya los términos independientes. Más 3A más 6B más 2C. Aquí ya nomás quedamos que era A. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entonces aquí pues ya nada más hay que hacer la igualación del término cuadrático, su coeficiente pues debe ser igual a 2, el lineal debe ser igual a 1 y el término independiente debe ser igual también a 1. Entonces sería 3A más B más 3C igual a 2 y esta sería mi ecuación 1. Luego tengo el 10A más 5B más 7C debe ser igual a 1 y esta sería mi ecuación 2. Luego tendría 3A más 6B más 2C igual a 1. Y esta sería mi ecuación 3, de las cuales debo de obtener el valor de A, de B y de C. ¿Sale? La resuelven por favor y me dicen cuánto les da. De preferencia en fracciones. Más bien, no de preferencia. Me la dan en fracciones, por favor.
¿Me dicen cuánto les da, por favor? Me dio menos 7 quintos. Ajá, B un quinto sí, y C igual a 2. así es. Bueno, yo tengo lo mismo. A mí también me dio lo mismo, profe. Ok, muy bien. Entonces, ya resolviendo el sistema de ecuaciones, pues ya las podemos sustituir aquí y pues resolver cada una de las transformadas de Laplace inversa ya con 3 términos y no en uno más complejo como es el que tenemos al principio, ¿verdad? Entonces, pues ya lo que sigue es indicar la operación que vamos a realizar. Recuerden que el objetivo es encontrar una f de t, resultado de aplicar la transformada de Laplace inversa a f de s, y esto es igual a la transformada de Laplace del término completo, pero obviamente, pues si ya lo tenemos separado, lo vamos a indicar separado. Tenemos la a y de una vez lo saco como factor, que sería menos 7 quintos, entonces sería menos 7 quintos de la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 2. Porque pues ya aquí iría arriba el 7 quintos, pero de una vez lo quitamos. Bueno, lo sacamos, ¿no? No es que lo quitemos. Por ser un operador homogéneo. Puedo primero aplicarle el operador de Laplace inverso y después multiplicarlo. Luego sería más un quinto de la transformada de Laplace inversa de 1 sobre 3s más 1 del segundo término. Luego más 2 veces la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 3. Acá no me alcanzaba a cerrar las llavecitas, ahí está. Pero son la separación de mi función en las 3 fracciones que obtuve. Entonces, pues ya de aquí otra vez es ir a las tablas y revisar cuánto da. Obviamente el primero es menos 7 quintos. ¿Cuánto les da? El 1 sobre s más 2. A la menos 2t. Así es, esa incluso también nos quedó un factor igual en el ejercicio pasado, ¿verdad? Sería menos 7 quintos de e a la menos 2. Vale, porque voy a dividirlo. A la menos 2t. Ahorita lo pongo mientras seca. Luego sería más cuánto sería ahora el de 1 sobre 3s más 1 multiplicado por un quinto. ¿Ahí cuánto daría? Profe, ahí la parte de 3s más 1 la podemos ver como 3 por s más un tercio, ¿no? Más o menos el e a la un tercio sí, pero el 3 no.
O sea, sí es un 3, pero no está multiplicando, sería un tercio. No, o sea, yo me digo que, o sea, digo que factorizar el 3 o sea, el 3 por 13 perdón, 3 por S más un tercio. Y ahí ya nos Sí, daría lo ya. mismo. Y ya de ahí, así es, así. Sí, Entonces porque nos no te... quedaría 1/15 por E a la menos un tercio de T. Así es. Entonces, ahí es lo más importante. De hecho, es digamos, entre comillas, lo más complicado al separar, que pues obviamente no tenemos ninguna función en la tabla que nos dé eso. Siempre nos lo dan como 1 entre S más A. Entonces, yo tengo que hacer que la expresión que tengo ahí, pues se parezca con el término S con un coeficiente de 1, no con un 3, ¿verdad? Si alguien no entendió, nomás lo explico una vez, su compañero lo dijo perfectamente. Entonces, básicamente lo que él nos decía es que si yo tengo 1 entre 3S más 1 y necesito dejar solo, lo hice muy abajo para que no estorbara acá arriba, yo necesito dejar solo la S, pues entonces necesito factorizar ese 3. Entonces sería 1 sobre 3 por S y tengo que encontrar un número que multiplicado por 3 pues me dé 1. Entonces sería más un tercio. Como ese un tercio sigue siendo pues una constante, lo puedo sacar. Entonces me quedaría esto igual a un tercio que multiplica a 1 sobre S más un tercio. Y ya de aquí esto sí ya puedo aplicar la que hemos aplicado en todo lo demás. Nada más que este un tercio, pues también va a ir multiplicado por el un quinto que ya tenía, por eso es un quinceavo, ¿sale? Entonces, digamos que ahí radica, entre comillas, insisto, lo complicado de a veces esto, era nada más saber observar, saber factorizar, saber llevar a la forma que nos muestran en las tablas para poder aplicarlo. Entonces, ya para yo tener esto completo, que me lo he corregido aquí a la menos 2t, ahí está, más un quinceavo, efectivamente, de e a la menos un tercio de t, más, y ya la otra sí es directa, ¿verdad? Sería 2 por e a la menos 3t, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Vi como que se activó el micrófono de Giovanna, pero no escuché nada. No sé si quieres hablar, pero estás a lo mejor con el con el micrófono muteado. No, sí, profe, todo bien, perdón, se me activó. Ah, Gracias. muy bien. Es que como se ve como que se activa, pero no escuchaba nada. Me dicen si necesitan tiempo para anotar algo, si no ya para continuar con el que sigue. Bien, entonces si no hay dudas o preguntas, vamos, o necesitan tiempo para anotar, vamos a lo que sigue. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Ya no lo voy a poner a pantalla completa, nomás déjenme le hago aquí zoom para que pongan el ejercicio. Aquí donde vamos a ver ese ejemplo donde el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador. Es decir, arriba tenemos un polinomio de grado 3 y abajo, si yo hago la multiplicación de esos dos términos, perdón, de esos dos factores, entonces daría una S cuadrada. Entonces el numerador,
el orden es mayor que el del denominador. Y la regla que les indicaba nos dice que cuando ocurre eso hay que hacer una división directa. Entonces vamos a ver ese caso. Entonces, déjenme lo vuelvo a poner. Ahí está. Lo anotan el ejemplo, por favor, para cambiar a la cámara y hacer pues lo correspondiente. Me avisan cuando ya lo tengan, por favor. Listo, profe. Listo, profe. Bien, entonces ahorita déjenme, lo anoto yo también y cambio la cámara. Entonces tenemos que f de s es igual a s cúbica más 5s cuadrada más 9s más 7 sobre s más 1 por s más 2. Bien, entonces habíamos dicho que efectivamente pues el orden del numerador es mayor que el del denominador, entonces se debe hacer una división directa. Y aquí igual, pues lo mismo, mientras algebraicamente hagan lo correcto, pues no hay ningún problema. Entonces, nada más que aquí, al momento de aplicar, digamos, la técnica de la cajita que le dicen, o hacer la división tal cual nos la enseñan, con la casita, entonces sí tenemos que multiplicar estos dos. Entonces sería s cuadrada más 3s más 2. Y tenemos que hacer la división con s cúbica más 5s cuadrada más 9s más 7. Entonces, pues empezamos. Recuerden que aquí las técnicas pues, es con el primero, s cuadrada y s cúbica, pues me falta una s para completarlo. Y la forma de hacer aquí la reducción ya cada quien lo hace. En lo particular, yo hago la multiplicación y anoto tal cual es y después indico que lo voy a restar. Hay algunos que conforme van multiplicando le van anotando el signo contrario para cuando hacen la suma, ¿verdad? Da exactamente lo mismo, ya cada quien lo puede hacer como quiera. Entonces sería s cúbica más 3s cuadrada más 2s. Y en este caso yo indico que lo resto. Si le cambian el signo a cada uno de los términos cuando multiplican, entonces acá se indicaría una suma. Entonces aquí sería 7s, acá sería 2s cuadrada y acá pues sería un 0, ¿verdad? Término a término. Entonces bajaría el más 7 y ahora checo cuánto hay aquí. 2s cuadrada y acá tengo s, me hace falta un 2. Entonces sería más
2 y vuelvo a hacer la multiplicación. 2s cuadrada más 6s más 4. Y en este caso, pues indico que voy a hacer una resta. Entonces sería 0 más s más 3. Y aquí ya no me alcanza, ¿verdad? Ya no puedo seguir haciendo la división. El residuo ya tiene un orden menor que el del dividendo. Entonces, perdón, el divisor. Entonces ya no puedo seguir haciéndola. ¿Cómo me quedaría expresada mi función? Entonces, f de s es igual a s más 2 más el residuo s más 3 sobre lo cual estoy dividiendo, lo que sería s cuadrada más 3s más 3, perdón, más 2. ¿Sale? Entonces apenas puse o dividí, ya me queda un factor s, otro con 2 y otro que se parece a cuál, pues al primer ejemplo que hicimos, ¿verdad? Esta la tengo que hacer por fracciones parciales para poderla dividir en 2, porque así pues tampoco lo voy a encontrar en las tablas, ¿verdad? Entonces, incluso hay algunas que sí lo traen, pero igual dicen B menos A, etcétera. O sea, sí lo pueden, algunas sí lo traen, miren, por ejemplo en estas, aquí sería algo así, pero te lo dan en forma de que se están restando dos constantes, entonces pues no lo podemos aplicar directo, ¿no? Porque si no, pues la B sería otra S. Entonces, en el caso de que tuviéramos dos constantes. Entonces, directamente, pues no las podemos aplicar. Entonces, esta que nos queda aquí, pues hay que hacerla por expansión de fracciones. Entonces, me quedaría como S más 3. Yo ya sé que esta expresión de abajo es S más 1 entre S más 2. Entonces, lo vuelvo a colocar como factor. S más 1 por S más 2. Y esto va a ser igual a ¿qué? A A sobre S más 1 más B sobre S más 2. Entonces yo sabría que S más 3 va a ser igual a la A que multiplica a la S más 2 más la B que multiplica a la S más 1. S más 3, ya no se está viendo, S más 3 sería igual a A más B por S más 2A más B. Entonces con esto yo ya sé que me quedan dos ecuaciones, A más B igual a 1 y me queda la otra que es 2A más B igual a 3. ¿Sale? Entonces, de aquí, ¿cuánto vale A? No recuerdo si fue igual a la primera que hicimos. Sí, es como la primera. A más B igual a 1 y 2A más B igual a 3. Entonces, de ahí, del primer ejercicio, sabemos que la A vale 2 y que la B vale menos 1. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. No, profe. Bien, entonces ya ahora sí, voy a reescribir mi f de s antes de aplicarle el operador Laplace inversa. Entonces tengo f de s, que es igual a s más 2 más 2 sobre s más 1. ¿Sale? Más, la que le voy a poner arriba el menos 1 sobre s más 2.
Al final de cuentas, pues este menos ya lo pongo, ¿verdad? Pero son los 4 términos. 2 resultados de la división directa y estas 2 fracciones resultado de expandir el residuo que nos quedó, porque ya el numerador es de grado menor que el denominador. Entonces a esa parte ya le aplico la expansión, que normalmente eso ocurre cuando hacemos una división directa, casi nunca nos va a quedar un residuo igual a 0. Entonces hay que utilizar las 2 técnicas para poderlo resolver. Entonces, para expresar mi función en el tiempo, pues esto va a ser igual a la transformada de Laplace inversa de S más la transformada de Laplace inversa de 2 más 2 veces la transformada de Laplace inversa de 1 entre S más 1. Ya lo estoy quitando ahí de la expresión, menos la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más 2. ¿Sale? Entonces ahora sí, pues ya resultaría esto, pues ir a las tablas, buscar cada una de ellas, que algunas incluso ya las tenemos, y expresarlo todo. Entonces me dicen por favor cuánto da. Déjenme nada más le pongo el igual. Si no encuentran las de las primeras dos, me dicen por favor. O igual, si ya los tienen, me puede decir cuánto les da, por favor, el primer término. ¿Sí se está escuchando? Sí, profe, sí, el de los primeros dos no, yo no los encuentro. ¿Alguien que sí los haya encontrado, sino para dárselos? Yo nomás el del 2, bueno, no sé si sea la de función Dirac, la de la constante 2. O sea, es la constante por la función de Dirac, que es el de impulso unitario, ¿verdad? Y la otra no la encontré. Ok, entonces ahí va. Déjenme, le borro aquí el igual para ponérselas aquí. Normalmente en las tablas, pues sí, efectivamente vienen desde el escalón, ¿verdad? De la función del tiempo para saber cuánto vale en Laplace. Normalmente no expresan cuando tenemos un impulso en el tiempo o una constante en el tiempo a qué equivaldría en Laplace. Entonces, pues tampoco podemos hacer el inverso, ¿verdad? Que sería en este caso la transformada. Entonces, la transformada de Laplace inversa
de S es igual a la derivada del delta o del impulso o Dirac o delta de Kronecker, también se le llama para sistemas discretos, de delta de t sobre t. Es decir, aquí el resultado pues, nos va a dar una ecuación diferencial, ¿verdad? Perdón, de t. ¿Sí? La derivada del impulso con respecto al tiempo es la transformada de Laplace inversa de un término S. ¿Sí? Y la transformada de Laplace inversa de una constante, le voy a poner así simplemente una C de una constante, es igual a C por el delta de t, es decir, por el impulso donde C pues es elemento de los números reales, ¿verdad? Es una constante, es un escalar. Entonces, así se da. Los dos se dan en términos del impulso. Recuerden que el impulso solamente vale 1 en el instante 0. Entonces, al multiplicarlo por C, quiere decir que va a valer 1 en el instante C, ¿verdad? O sea, si C vale 3, pues en 3 se va a dar un impulso y nada más, hasta ahí. Y acá, pues sí me va a quedar una derivada con respecto al tiempo, ¿no? En la expresión. Entonces, esos son. Y sí, normalmente no vienen en las tablas. Este pueda que sí, pero este muchas veces no. Entonces, si ninguna de las tres que aparece lo tienen, pues simplemente ahorita lo anotan ahí abajito, a un ladito de la tabla, para que de una vez las tengan y la próxima vez que se necesite, pues ya lo tengan ahí mismo donde tienen concentradas sus tablas. Entonces, ya con esto, pues podemos decir que nuestra f de t va a ser igual a la derivada del impulso unitario con respecto al tiempo más 2 veces el impulso unitario más, estas ya las teníamos, que eran 2 por e a la menos t, luego menos e a la menos 2t, ¿sale? Y así quedaría nuestra f de t. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? De mi parte no, profe. Muy bien, me dicen si necesitan anotar algo, si no para continuar, por favor. Bien, entonces pasamos a lo que sigue. Déjenme, voy a la diapositiva. Entonces, ahora vamos a ver otro caso, que ya serían los últimos que veríamos. Insisto, ya lo demás son combinaciones de todo esto. Entonces, ahora hay factores de primer grado, pero repetidos. Por ejemplo, ahí lo que tenemos es 3s cuadrada más 5s más 1. Y abajo s más 1 por s más 2 al cuadrado. Entonces, se dice que está repetido porque técnicamente s más 2 al cuadrado es s más 2 por s más 2, ¿verdad? O sea, se repite 2 veces. Y al repetirse esas 2 veces, pues me va a dar un término cuadrático multiplicado por otro término lineal, me va a dar un término al cubo, que podemos seguir aplicando donde el grado del numerador, perdón, es menor que el del denominador. Por lo tanto, puedo aplicar directamente la expansión de fracciones. Y en el caso de abajo, si se fijan, se repiten cada uno de los factores que tengo, 2s menos 1 al cuadrado
y s más 4 al cuadrado, significa que los dos factores del denominador se repiten. Entonces, al darnos cuadrado y un término cuadrado, nos daría 1 a la cuarta. Es mayor que el del numerador, por lo tanto, puedo aplicar directamente expansión de fracciones. A eso se dice, o por eso se dice que se repiten al estar al cuadrado, o al cubo, o a la 7, a la 8, etcétera. Entonces es como si tuviera 2s más 1 por 2s más 1 por s más 4 por s más 4. Se están repitiendo ambos factores. Entonces, pues esos son lo que vamos a ver enseguida. ¿Los anotan, por favor? Y me dicen cuando ya los tengan. ¿Ya los tienen? Por mi parte ya, profe. Sí, profe, ¿Alguien ya. que todavía no? Bien, bien. Entonces, para no dejar a medias el ejercicio, estos dos, con esto empezaríamos la siguiente sesión, ¿sale? Porque pues lo que vieron no es complicado, pero es talachudo, entonces se lleva tiempo para no dejar a la mitad del proceso. Entonces lo dejamos para la siguiente sesión. Para la siguiente sesión también, si los terminamos a tiempo, por favor, ya tengan listo también su MATLAB, ¿sí? Porque pues ya vamos a empezar a obtener esto, la transformada de Laplace y la inversa, a partir de las expresiones, obviamente, pero pues ya en la parte de programación, en la parte computacional, ¿verdad? Ahí con el MATLAB, ¿sale? Eso es lo que haríamos la siguiente sesión. Si terminamos los dos ejercicios, nos pasaríamos ya a la parte del MATLAB, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, todo bien. Ok, entonces, nada más, antes de que se empiecen a desconectar, un último, en MATLAB hay que, instalar el toolkit de control, ¿sale? Déjenme, abro una pestaña para abrirlo y que lo vean. Aquí rápido. Bueno, nada más le ponen control y es la primera de control que le sale. Si no, ahorita se los pongo en una captura aquí en aquí en el mismo, en la plataforma, para no entretenernos ahorita, porque iba a entrar, pero lo tengo, ¿cómo se llama? Toda mi sesión. Déjenme de una vez se los muestro.
Entonces, ya está. Déjenme, ahorita se los comparto de una vez, al cabo faltan 2-3 minutitos. Déjenme vuelvo a compartir pantalla. Ahí se debe de estar viendo el MATLAB y se está viendo el add-ons, el explorador de add-ons. Entonces aquí en Search, nomás le ponen directamente control. Y el que van a instalar es este, el que dice Control System Toolbox. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, incluso les pongo ahorita una captura de pantalla. Ahí en el propio chat para que ahí lo revisen. Entonces, copiar. ¿Alguna duda o pregunta de cuál van a instalar? No, todo bien. No, maestro. Ok, entonces de todos modos ahí les puse la imagen en el chat. Bien, si no hay, ahora sí ya, creo que ya era todo. Si no hay dudas o preguntas, pues entonces nos vemos la siguiente sesión, ¿sale? Dejo de compartir pantalla y pues nos vemos la siguiente sesión. Cuídense, saludos. Hasta luego, gracias. Igualmente, buen inicio de semana. Profe. Igualmente nos vemos, de nada.